Cabify patrocina este programa. Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. Hoy vamos a hablar en este cuarto programa de los secretos para crear riqueza. Esas frases, ese punto de vista que debemos de tener todos y cada uno de nosotros a la hora de poder progresar. Y para ello empezamos en este programa abriéndolo con una frase del gran emprendedor Bill Gates, que nos dice que no tenemos culpa de nacer pobres, pero sí de morir pobres. Y que nos viene a decir al fin y al cabo lo que lógicamente no podemos decidir nuestra situación socioeconómica que tenemos al nacimiento, pero sí que podemos influir de tal manera en nosotros a la hora de cómo podemos llegar a desarrollar nuestra vida. Al fin y al cabo, debemos de ser conscientes que nuestra situación financiera actual, buena o mala, es fruto de todas las decisiones pasadas que hemos tomado. Al fin y al cabo, decisiones como ahorro o lo gasto, decisiones de invierto o no invierto, decisiones tan cotidianas de cada día como si leo un libro o veo un programa de telebasura, o por el contrario, cuido mi cuerpo y mente a nivel de ejercicios, a nivel de alimentación, o de alguna manera descuido mi cuerpo y mi mente, incluso con sustancias, con cualquier malos hábitos también alimentarios, lo destrozo. Pues al fin y al cabo, todas esas decisiones, que son cientos de decisiones cada día, imaginaros miles y miles cada año, van determinando también nuestra situación financiera global. Por esa razón, si en el presente no estamos en una situación financiera cómoda, tenemos que ser conscientes que eso viene de todas las decisiones pasadas. Por esa razón, si de cara al futuro queremos estar en una decisión financiera mejor, eso va a ser fruto y resultado de lo que hoy empecemos a tomar un cambio en esas decisiones. Y eso es un tema fundamental, porque si hay algo que queda claro, es que el dinero odia la mediocridad. El dinero odia a las excusas. Por tanto, si conoces a una persona que constantemente se está excusando, que constantemente está echando la culpa de sus problemas, la culpa de su situación al mundo, al gobierno, a la economía, al alrededor, al jefe, al amigo, que al fin y al cabo, como que todo lo que le ocurre es por culpa ajena y nunca nada de él, déjame decirte que ya sabes cuál es la situación financiera de esa persona, porque una persona que tiene excusas nunca podrá tener dinero. Porque al fin y al cabo también el secreto para crear riqueza es un estado mental, como iremos viendo a lo largo de estos programas. Por tanto, y para resumir esta parte fundamental, cuando alguien os venga, que muchas veces en muchas conferencias me dice, bueno Alberto, cuando tenga dinero ya me preocuparé por invertir, y esto es una frase muy cotidiana de mucha gente, dice, bueno, esto de invertir es para gente que tiene dinero, ahora yo no me tengo que preocupar en eso. Bien, esto ya nos dice muchas cosas de ese tipo de formas de pensar, muy cotidianas, por cierto. Lo primero de todo es que esa persona en el presente dice que no tiene dinero, pero esa situación es fruto de que está tomando una serie de decisiones que vienen del pasado, que lo han llevado a día de hoy, a lo largo de años, a estar en esa situación. Mala, muy mala, normal, ahí ya no entramos tanto a valorar. Pero la clave fundamental es que esa persona que no tenía dinero en el pasado, que no lo tiene en el presente, difícilmente, por no decir obviamente imposible, lo va a tener en el futuro si sigue pensando que cuando tenga dinero entonces se preocupará por invertir. Cuando la clave fundamental para uno de los secretos de la riqueza es que como una persona no se preocupa por invertir, entonces no tendrá dinero. Porque desde el primer momento en que uno se preocupa por la inversión, empieza a conocer que puede hacer inversiones que no necesitan dinero. Es decir, que se puede hacer dinero sin partir de dinero, y esta es una clave fundamental, que aquellas personas que ya ni siquiera se preocupan por invertir, por esa razón no tienen dinero. Por eso lo que debemos de tener en cuenta es que si queremos estar en un futuro con una situación financiera superior a la que tenemos ahora, obviamente debemos de cambiar nuestras acciones y toma de decisiones diariamente. Si por el contrario en el presente tenemos una buena situación financiera y vemos que estamos teniendo un progreso en mayor o menor medida, pero progreso, pues debemos de ser conscientes que esos hábitos que estamos acumulando, esas toma de decisiones, la debemos de mantener
a la larga, pero siempre, por supuesto, sabiendo que debemos de seguir aprendiendo para, de alguna manera, ir progresando exponencialmente. La segunda clave de los secretos de la riqueza que quiero recoger en este primer bloque es que tu riqueza financiera va a ser fruto o resultado directo de dos cosas. La primera, del número de ingresos que tienes fuera del salario. Este es un término muy importante. La riqueza no se mide por lo que uno gana, sino que se mide por lo que uno gana cuando le sacan el salario. Y lo segundo, por el número de libros de educación financiera que uno lee al año. Por tanto, cuando una persona me dice, bueno, Alberto, ¿me puedes adivinar mi cuenta corriente? Eso es fácil, muchas veces preguntarle. Le preguntas, ¿cuántos ingresos tienes fuera del salario? Y te dice, tengo 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos libros de educación financiera lees al año? Porque al fin y al cabo esos libros te van a ayudar a generar esos ingresos fuera del salario. Y también te dicen 0. Pues creerme que la mayor parte, esas cuentas van a tender también más cercanas a 0 que a grandes números. Porque como decimos, la riqueza se crea por ingresos ajenos al salario. Y esos ingresos ajenos al salario se crean teniendo educación financiera, porque al fin y al cabo la educación financiera es cómo funciona el mundo del dinero, y si lo sabemos, lógicamente sabremos atraer dinero. Aparte de aquí, aquí tenemos que tener en cuenta una parte fundamental, y es la siguiente. En nuestro sistema educativo debemos de ver en qué nos orientamos nuestro tiempo. Fijaros, un niño que entra desde los 3 años en preescolar, pasa preescolar, primaria, la ESO, selectivo, puede acudir a la formación profesional, acude a la universidad. Imaginemos que hace todo, acaba en la universidad y entra en 3 años, acaba en los 23. Redondeando, 20 años que se ha dedicado el sistema educativo supuestamente a educarlo, a formarlo. ¿Sabéis para qué ha educado el sistema educativo de este país y del de muchos países a esa persona? Lo ha educado a generar y buscar salario, no a generar ingresos, que eso es algo muy diferente. Y aquí es donde radica mucho más allá de lo que es la educación financiera. Cuando un sistema educativo se orienta a educar a una persona a buscar salario, es decir, estudiar para tener un buen currículum y ese currículum poder entregarlo a una tercera persona y que esa tercera persona te acabe dando un salario por tú entregarle tiempo, esto está más que estudiado desde altas élites. ¿Por qué razón? Porque se vende una cosa que es rotundamente falso: la seguridad de tener un empleo. No estoy diciendo que tener un empleo sea malo o bueno, estoy vendiendo que es malo o que es incorrecto, que es seguro tener un empleo. ¿Por qué razón? Pues voy a poner un ejemplo muy claro, un símil que todo el mundo va a entender. Imaginemos un pajarito que lo metemos en una jaula, lo cerramos, le sacamos la libertad, pero le damos alpiste. De tal manera que ese pájaro, a cambio de estar dentro de esa jaula, está renunciando a una libertad, pero está teniendo un alpiste seguro, de alguna manera, que se lo acaba aportando su dueño, una tercera persona que cada día le pone alpiste, el pájaro come y se siente cómodo estando dentro de esa jaula. Ahora imaginemos lo que es un águila. Un águila es un ave salvaje que no está dispuesta, no ha nacido para estar enjaulada. De tal manera que está libre, tiene libertad total, está en las montañas, pero porque sabe cazar, sabe generar su propia comida, de tal manera, haciendo el símil, sabe generar sus propios ingresos. Por tanto, no está dispuesta a que le den alpiste. Un águila no ha nacido para tomar alpiste, ha nacido para tener libertad y para poder tener su propia comida. Pues esto es un poco todo lo que intenta evitar el sistema educativo actual de este país, que está absolutamente obsoleto. Buscan durante 20 años concienciar que lo seguro es buscar un empleo, tener un salario, pero al fin y al cabo un salario, todo el sistema educativo nos orienta a poder estar sentados, a hablar poco, escuchar mucho y recibir órdenes, a cambio de vender tiempo de nuestra vida, a cambio de ese alpiste o mal llamado nómina salario, que repito, se implica el perder la libertad de tiempo a cambio de tener dinero limitado. Pues por tanto, quedémonos con esto y quedémonos que la forma de generar riqueza es siempre todos los ingresos que generamos fuera del salario y luego, por otra parte, cuántos libros de educación financiera leemos, porque esto nos va a abrir la mente y simplemente esta reflexión que os acabo de poner del pájaro que está en una jaula, que pierde libertad, pero a cambio tiene seguridad de alpiste. Y por otro lado, el águila, que no tiene la seguridad
de que le den alpiste, porque lógicamente sabe cazar o generar sus propios ingresos versus comida, pero a cambio de eso tiene esa libertad, quedaros con esa reflexión y pensar a la hora de ver cómo se está orientando nuestra sociedad, porque también esto es algo muy actual y realmente los gobiernos o todos los sistemas comunistas viven de esto, viven de generar el miedo a que la gente, por tener una especie de subsidio, puedan ganar votos a cambio de generar pobreza. Genero pobreza, la gente tiene miedo, vendo un subsidio, una supuesta ayuda de alpiste, a cambio de cerrar libertad y opinión y gano votos. Pensemos qué ocurriría en ese tipo de gobiernos con ideología comunista si la gente no fuera pequeñitos pájaros, que la gente fuera águilas, águilas que saben generar sus propios ingresos, águilas que no dependen de un Estado, águilas que para nada les influye un gobierno, porque ellos mismos tienen libertad de tiempo, libertad dineraria y saben pensar por sí mismos. Y eso obviamente acaba abriendo la mente de muchas sociedades y eso es obviamente lo que normalmente se intenta buscar. Pero al menos desde aquí, desde la campana, vamos a dar, al menos como único programa de televisión, ese cambio que os va a gustar seguramente a todos los telespectadores. Y hay otra parte importante que debemos de tener en cuenta, y es que si vamos a pensar, pensemos en grande. Pensar en grande o pensar en pequeño cuesta lo mismo, pero tiene resultados diferentes. Esto es algo que debemos de ser muy conscientes. Es decir, se dice que hay personas que tienen tal mentalidad de pobreza que hasta para soñar piensan como pobres. ¿Qué quiero decir con ello? Y no quiero aquí que se me malinterprete, sino que puestos a pensar una vida idílica, se empiezan con los diminutivos. Pues me gustaría tener una pequeña cuentecita, un pequeño cochecito, un pequeño campito. No, pensemos en grande. Es decir, si hasta para pensar en sueños pensamos en pequeño, ¿cómo vamos a pensar que vamos a aspirar en la vida? Si pensamos en grande, que no cuesta nada, pensemos en obtener un 12 y nos quedemos en un 9. Pero si vamos pensando en sacar un 5, es probable que nos quedemos siempre en un 4. Por tanto, el enfoque de creernos ganadores yace más que el conocimiento en sí mismo. Al fin y al cabo, el hecho de prosperar en la riqueza no es tanto el conocimiento, porque al fin y al cabo, si fuera así, una carrera universitaria, el hecho de terminarla nos garantizaría tener riqueza o incluso empleo. Y vemos ahora que un título no dice nada más. Antes era un sistema un poquito más lento, pero ahora mismo un título universitario no dice gran ventaja sobre aquel que no lo tiene. De hecho, si cogemos la lista Forbes, el top 5 o el top 10, la mayor parte de esas personas carecen de estudios superiores. Por poner el mejor ejemplo, aquí en España Amancio Ortega no tiene estudios universitarios, pero obviamente eso no implica que esa persona tenga una mentalidad para poder generar riqueza en todos los sentidos. Por esa razón debemos de tener en cuenta que una forma de pensar, que es pensar en grande, nos va a dar siempre mejores resultados. Pero ¿cómo podemos pensar en grande? Lo primero de todo es tener que como primer objetivo el buscar crear empleo y no buscar que nos den empleo. Ese enfoque de buscar nosotros crear un empleo o un negocio para dar empleo a terceras personas, no digo que sea fácil, pero digo que es el enfoque que hay que tener de cara a siempre aspirar a lo más alto. Y luego otra parte importante, si quieres aprender de una persona para prosperar financieramente, aprende de aquellas personas que les vaya bien financieramente. No tiene sentido aprender de una persona que le va mal con el dinero y querer mejorar con el dinero. Por poner un ejemplo muy claro, ¿quién da consejos matrimoniales en un país? El sacerdote, justamente una persona que no puede casarse. Pensemos un momento esto. Por tanto, en este país es muy cotidiano el consejo del bar, de la esquina, que tu vecino que le va mal financieramente te acabe dando un consejo sobre cómo invertir. No tiene ningún sentido esto. Es decir, seamos de alguna manera coherentes. Veamos a personas que les va bien financieramente, qué libros han escrito, qué conferencias han hecho, qué méritos han hecho, y muy sencillo, aprendamos de aquellos que han llegado donde nosotros queremos llegar y no copiemos a aquellas personas que no han demostrado, al menos con resultados o con hechos, obviamente su prosperidad. Hasta aquí este primer bloque. Espero que os haya gustado estos 3 consejos clave a la hora de prosperar. Y ahora, en el segundo bloque, vamos con un tema fundamental de inversiones y bolsa. Vamos a hablar del mayor mercado que existe en el mundo sobre el dinero. Os espero.
Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfi es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas, porque con Bullfi hacer trading será mucho más cómodo. Bullfi patrocina este programa. Bullfi patrocina este programa. Bueno, ya estamos de vuelta tras la publicidad en la campana. Estamos ahora en el bloque 2, en el bloque de la inversión, la bolsa y el trading. Y hoy traemos un tema apasionante y espero que muchas personas que no conozcáis este tema, hoy podéis aprender mucho porque hay muchísimo dinero en ello. Hoy vamos a hablar del mercado más grande del mundo. Y no estamos hablando aquí del mercado inmobiliario, ni del mercado de las materias primas, ni del mercado automovilístico. Este mercado supera a cualquier otro mercado a nivel mundial. Estamos hablando del mercado Forex, del mercado de las divisas, el mercado de las monedas, que mueve cada día 6 billones de dólares, o dicho de otra manera para que vayamos acercándonos a unas cifras un poquito más cercanas en nuestra mente, 250.000 millones de dólares que se mueven a la hora. Cifras obviamente espectaculares del mayor mercado del mundo. Al fin y al cabo, aquí en el mercado Forex es el mercado que está abierto de lunes a viernes a nivel mundial las 24 horas del día. En este mercado es el mercado donde está cotizando el dólar americano, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar de Australia, el dólar de Nueva Zelanda. Cualquier moneda que se os ocurra que exista de marco legal, lógicamente, está cotizando en el mercado Forex. Y este mercado es muy interesante porque, aparte obviamente de ser muy grande, se suele dividir en dos grandes bloques. En un bloque que se conoce como pares mayores y otro bloque que se conocen como pares menores. Los pares mayores se conocen así a las 5 principales divisas, es decir, el euro, la libra, el dólar, el yen y el franco suizo, cuya relación entre ellas, por ejemplo, cuánto es el euro-dólar, que al final acabo de decir, bueno, cuánto, si yo cambio un euro, cuántos dólares me dan, etcétera, o la libra-dólar, o el dólar contra el yen, que podemos hacer todos cuando muchas veces nos vamos al extranjero y tenemos que cambiar euros por dólares, o euros por yenes, o libras por euros, etcétera. Al fin y al cabo, cualquier cambio de estos estamos influyendo, aunque no lo sepamos, en el mercado Forex. Al igual que también cuando estamos comprando desde Internet unas zapatillas deportivas que no están en euros, sino que están en dólares y estamos comprando con nuestra tarjeta de crédito en euros y se está cambiando automáticamente en dólares, también de forma indirecta estamos influyendo en el cruce euro-dólar. De tal manera que todos los cruces que son las principales monedas del mundo, el euro contra el dólar, la libra contra el yen, etcétera, esos se agrupan en un nombre que se llaman pares mayores, que son como de alguna manera las monedas principales entre sí. Recordemos que al final del Forex una moneda tiene un valor respecto a otra, es decir, cuánto vale un euro respecto al dólar, cuánto vale una libra respecto al euro. Y siempre se habla de cruces porque hay que poner una equivalencia entre ellos. Por tanto, los pares mayores son estas monedas principales y luego cuando en el mercado Forex nos estamos refiriendo a pares menores, estamos hablando de todas aquellas monedas que también, siendo importantes, no mueven lógicamente la cantidad de dinero que están moviendo estos pesos pesados que acabamos de comentar. Y aquí podemos irnos a otro tipo de monedas, como por ejemplo podemos hablar de la lira turca, podemos hablar del kiwi, que así es como se conoce el dólar de Nueva Zelanda, el aussie, el dólar de Australia, el dólar canadiense, en definitiva, todo ese tipo de otras monedas que no son las 5 más potentes a nivel mundial,
se agrupan también y se consideran como pares menores y normalmente suelen tener lo que se conoce en los mercados como mayor volatilidad, es decir, movimientos un poquito más bruscos porque mueven menos dinero. Por tanto, cada vez que alguien hace una gran compra o una gran venta a nivel macroeconómico, es más fácil mover una moneda pequeña que una gran moneda, ¿vale? Esto es lógico y al fin y al cabo se puede decir porque las grandes monedas como el euro, el dólar, se puede explicar así para que nos entendamos que son como más pesadas a la hora de decir que hay que mover miles y miles y miles de millones para poder moverlas aunque sea un céntimo en su variación. Luego hay que tener en cuenta aquí que aparte de los pares mayores y los pares menores, hay una cosa que se conoce en mercado forex y se habla de las correlaciones. Las correlaciones son realmente la relación que hay entre monedas. Y aquí la correlación, es seguro que a muchos de nosotros nos suene que lo hemos escuchado en la escuela, en la universidad, en el instituto, cuando se hablaba en estadística o matemáticas, correlaciones directas o positivas o indirectas. Una correlación directa no es más que un cruce de divisas que se mueve exactamente igual o parecido a otro. Por ejemplo, que el euro dólar suba de precio tiene una correlación directa con la libra dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que también, en menor medida, la libra dólar va a subir. También, al ser una correlación directa, si el euro dólar baja, la libra dólar baja. Esto es lo que se considera una correlación directa, es decir, cruces de divisas que tienden a comportarse más o menos de forma similar. Por otro lado, existe la correlación indirecta o correlación negativa, se pueden llamar de la misma manera, y implica que justamente hacen lo contrario. Por ejemplo, una correlación negativa es el euro dólar frente al dólar franco suizo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el euro dólar sube, el dólar franco suizo baja. Al igual que si el dólar franco suizo sube, el euro dólar baja. Esto es lo que se conoce como una correlación inversa. De esta manera, las correlaciones en divisas es algo muy importante, porque hay veces que unas monedas o cruces se adelantan unas a otras y esto nos da a los traders, a los inversores en bolsa, pues ciertas pautas, ciertos guiños del mercado de hacia dónde pueden ir las monedas y obviamente podemos ahí aprovechar a comprar o vender unas y otras y en esas diferencias, lógicamente, ganar dinero. ¿Cómo podemos aprender todo ello? Pues os comento que en nuestra escuela de Trilogy Value tenemos el primer Master Trader profesional de bolsa y podéis aprender todo esto empezando con un curso gratuito donde vais a introduciros al mercado Forex y podéis hacerlo a través de Trilogy Value. Hay que tener en cuenta también que nuestra escuela es la primera escuela en España avalada con diplomas oficiales por la EFE Business School. ¿Esto qué quiere decir? Que te vas a poder formar en una profesión como tal, haciéndolo a través online, pero con reconocimiento oficial. Y al fin y al cabo el trading es la profesión que te va a permitir tener libertad de tiempo porque vas a poder generar dinero desde un ordenador. Esos ingresos que hemos hablado en diferentes en pasados programas que son ajenos al salario. Y hay otra parte importante aquí, y es una de las estrategias que yo personalmente desarrollo, y se conoce en el mercado Forex como el tridente Forex. El tridente Forex, al fin y al cabo, son tres de los pesos pesados del mercado Forex, como es el euro dólar, la libra contra el dólar, también conocido como el cable, en honor a la primera línea telefónica que unió Londres y Nueva York, cruzando el Atlántico, y por esa razón la libra contra el dólar americano se conoce en la jerga del Forex como el cable, y luego tenemos el dólar franco suizo. Estas tres divisas tienen en sí algo en común. El euro dólar y la libra dólar tienen una correlación directa, es decir, ambos se mueven más o menos a la vez. Por otro lado, tenemos el dólar franco suizo, que tiene una correlación indirecta, es decir, se mueve a la inversa de lo que hace el euro dólar y la libra dólar. De esta manera, nosotros, como os explicamos en nuestro Master Trader profesional, en Trilogy Value, vais a poder analizar y aprender qué hace el euro dólar y la libra dólar para poder operar el dólar franco suizo o al revés. De esta manera, analizando individualmente cualquiera de estos tres cruces, podremos aprovechar de forma triple en ese tridente Forex, ganar dinero con las diferencias que hay en los mercados, porque al fin y al cabo el mercado Forex es el mercado menos manipulado del mundo. Esto es algo que quiero dejar claro. Imaginemos el mercado Forex como si fuera el Océano Pacífico
Luego, un mercado de índices, podemos entender los índices bursátiles, las bolsas, puede ser como si fuera un mar Mediterráneo, grande pero no tanto, y al fin y al cabo las acciones, ya nos vamos a un capital más pequeño, pueden llegar a ser una especie de ríos a nivel de caudal, de tal manera que cuanto más caudal es menos manipulable y más fácil de analizar, lógicamente, el comportamiento. Por tanto, una vez que sabemos analizar el comportamiento, podemos ganar dinero con esas diferencias de precios. Y cerrando este segundo bloque, vamos a explicar también qué son los activos refugio, como se llaman. En el mercado Forex existen ciertas divisas que se suelen llamar activos refugio. Estos activos refugios suelen ser el dólar americano y el yen japonés. ¿Y qué es en sí un activo refugio? Suelen ser monedas que atraen capital, es decir, el dinero va a esas monedas a ser compradas cuando a nivel mundial suele haber incertidumbre, miedo, de alguna manera que no hay certeza de lo que pueda ocurrir y se siembra muchas veces miedo o pánico ante cualquier incidencia. Puede ser esto porque se desata una guerra, puede ser porque pueden caer los mercados financieros. El ejemplo más claro y reciente, el pasado año, en plena inicio de la pandemia del COVID, estos yenes, moneda japonesa, habían subido mucho de valor. Por tanto, nosotros, si conocemos perfectamente todo esto y entendemos que cuando hay miedo en los mercados, los yenes suben de valor, nosotros podemos, obviamente, anticiparnos a cualquier acontecimiento que pueda desatarse de miedo, ya aquí cada uno puede ver cualquiera de analizar, y aprovechar para comprar, en este caso, yenes, comprar dólares. Bueno, todo esto, obviamente, hay que hacerlo aprendiendo mercado del trading, mercado Forex, pero en ese aspecto es un ejemplo muy claro, otra estrategia de cómo podemos aprovechar el miedo en los mercados para hacer dinero a través del mercado Forex. Y ahora, una vez que hemos finalizado este segundo bloque, nos vamos a una entrevista especial, y hoy vamos a dar paso al emprendimiento solidario. Nos van a acompañar una serie de personas que están liderando RedFood España, y es una especie de ONG solidaria a nivel de alimentación, algo muy importante, especialmente en estos tiempos de crisis, la parte solidaria, y hoy aquí en La Campana vamos a darle visualidad a todo esto. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la entrevista y hoy nos acompaña Andrea, gestora del área de voluntariado de RedFood. Hoy vamos a hablar del emprendimiento solidario. Hoy queremos tocar aquí en La Campana un nuevo enfoque del emprendimiento. Al fin y al cabo, también la solidaridad, lógicamente, implica un tipo de emprendimiento como tal, y vamos a dar desde aquí más visibilidad también a una organización que consideramos que está haciendo una labor social muy importante y más en los tiempos actuales. Muy buenas, Andrea. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Pues nada, bienvenido aquí a La Campana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, queremos saber hoy qué es en sí RedFood España, RedFood Madrid, vuestra organización. Pues RedFood es una asociación sin ánimo de lucro que lo que hace es recoger el excedente de comida no servida de establecimientos del barrio y repartirla entre personas que están en situación de vulnerabilidad. Ok, es decir, vosotros os dedicáis desde aquí, desde Madrid, a ir a restaurantes. Entiendo que son restaurantes colaboradores, que los tenéis de alguna manera asignados, y esa comida, que muchas veces que suele ser muy excedente, que antes de tirarla, pues obviamente la recogéis y la preparáis. Pero el tema es, lo que me estabas comentando antes de acabar, es decir, esa comida la recogéis y vosotros entregáis mismo, como quien dice, menús para las familias. Claro, nosotros lo que hacemos es organizarnos en rutas, entonces cada ruta pasa por una serie de establecimientos que ya son colaboradores, con los que ya hemos establecido una relación. Recogemos el excedente de comida que no han podido vender ese día, comida fresca que de otra manera se habría vendido, pero que por lo que sea no se ha vendido. La llevamos a nuestro centro de operaciones, todo esto siguiendo una trazabilidad para que no haya ningún tipo de problemas ni de intoxicación ni de contaminación de la comida, y la repartimos en base a las necesidades de las familias que son beneficiarias. Correcto. Pues, y aquí en el caso de RedFood, ¿cómo surgió la idea? Es decir, porque RedFood, en principio, por lo que hemos visto, se inició en el 2012 en Portugal, pero en el 18 empezó en Madrid. Es decir, vosotros iniciasteis aquí como, ¿qué es? Una especie de movimiento, una especie de franquicia voluntaria. Pues es algo así.
el presidente de la asociación, Alfonso Puras, se fue de Erasmus a Lisboa y estando en Lisboa él participó como voluntario en un centro ReFood de Portugal. Allí es una organización que ya está muy asentada, tiene más de 50 centros y le gustó el proyecto y además se dio cuenta de que en Madrid no había muchas iniciativas similares. Entonces, al volver del Erasmus, decidió juntar a una serie de amigos, de personas de la facultad y empezar a mover pues, todo el papeleo y todas las gestiones que había que hacer para crear un centro ReFood en Madrid. Entonces, por una parte, replicamos el modelo que ya existe en Portugal y por el otro nos adaptamos a las necesidades y a la realidad de Madrid, concretamente del barrio de Tetuán. El barrio de Tetuán es donde tenéis vuestra sede, es decir, por si alguien se quisiera acercar, es decir, cualquier persona que diga yo quiero ayudar en esta iniciativa, quiero ser voluntario, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, para participar en ReFood? Pues puede ponerse en contacto con nosotras a través de la página web y de las redes sociales o escribirnos al email voluntarios@refood.org. Ok, y a partir de ahí ya podría... Claro, ahí nosotros contactamos y en función de las necesidades que tengamos, asignamos unos días u otros o distribuimos de una forma u otra. ReFood en España, ahora mismo que se encuentra, ¿solo en Madrid o hay diferentes ciudades de cara, como bueno, en Barcelona, en Valencia? Es decir, ¿lo tenéis distribuido o de momento estáis empezando en Madrid? Pues ahora mismo, bueno, el barrio en el que se inició el proyecto en España fue Tetuán, en Madrid. Pero nuestra intención es que esto se replique en otros barrios diferentes. Entonces, ya ha habido iniciativas para montar esta asociación en diferentes puntos de España, en San Sebastián, ahora parece que se está moviendo en Salamanca, en Valladolid, pero de momento están en proceso, aún no se ha constituido como tal. O sea que la primera como tal la tenéis vosotros y ya lleváis prácticamente ahora 3 años, o sea que me refiero, estáis cubriendo una necesidad real, constante. Exacto. Mucha gente yo creo que en la casa hoy se está preguntando, es decir, ahora estamos en una especie de época de crisis, con el COVID, se disparó el paro, mucha gente que tenía que trabajar tuvo que ir forzosamente al paro. ¿Habéis notado desde el 2018, cuando no había la pandemia, ahora un incremento o realmente es constante más o menos el número de personas que acuden a vosotros? Pues mira, nuestras beneficiarias han aumentado en casi el doble. O sea que sí que se nota, claro que se nota. Se ha notado mucho, me refiero, el incremento en estos últimos años. ¿Y qué tipo de, me refiero, de personas? Es decir, ¿acuden cualquier persona, familias? ¿Puede acudir cualquier tipo de personas? Me refiero, lo que quiero decir de aquí es dar un mensaje a personas que igual lo necesiten, que también que sepan que pueden acudir. Sí. Cualquier perfil, cualquier persona, en cualquier situación puede ser beneficiaria de ReFood. Nosotros establecemos una relación para que sea un intercambio más allá de una recogida de alimentos. Entonces, pues primero tenemos que ver si podemos afrontar esa nueva familia o esa nueva persona o quien sea, porque a lo mejor no llegamos con la cantidad de comida que recogemos actualmente. Y una vez se establece esa relación, pues las familias o las personas beneficiarias van todos los días de lunes a viernes a la hora que se les cita, entregan los tuppers vacíos de los días anteriores y recogen la bolsa con el nuevo menú. Ok, entonces al final vosotros, claro, estáis actuando como una especie de intermediarios entre, como quien dice, cliente, la persona que verdaderamente necesita el servicio, y luego tenéis una especie de proveedores, que son restaurantes de la zona. En los restaurantes, ¿vais vosotros a buscar restaurantes que quieran participar en esta acción solidaria o algunos restaurantes ya os van conociendo, acuden a vosotros y dicen, oye, pasaros por mi restaurante? ¿Cómo es el proceso? Me refiero de ir a recoger la comida y... El proceso es más bien de captación por nuestra parte. Es decir, nosotras al montar el proyecto se hizo un estudio de diferentes barrios de Madrid y al final se eligió Tetuán pues, por diversos criterios. Y al elegirse Tetuán se hizo una ruta de captación, podemos llamarlo, en la que voluntarias de ReFood fueron puerta a puerta contando el proyecto a los diferentes restaurantes, no solo restaurantes, panaderías, fruterías, colegios mayores, residencias de estudiantes, y a las personas a las que les atraía el proyecto y decidían pasar a formar parte de él, pues empezábamos a recoger. Claro, yo visité vuestra web y sí que es verdad que se ve muy bien por la parte de los colaboradores, es decir, que también en los restaurantes y todo el mundo que participa en ReFood también tiene de alguna manera una retroalimentación con una publicidad indirecta y de cara a decir, animo a que muchos restaurantes, muchas panaderías, como dices, centros de alimentos puedan participar con vosotros,
porque aparte del carácter solidario, es decir, que estén en vuestra web, les va a dar notoriedad y al fin y al cabo es fomentar y a crecer en todo ello. En Madrid en Tetuán, ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántos sois de voluntarios? ¿Sois todos voluntarios o hay personas que se dedican propiamente a unas actividades y hay otras? ReFood es una asociación totalmente sin ánimo de lucro, no hay nadie que se dedique profesionalmente a ello. Y todas somos voluntarias. Nos dividimos en distintas áreas, o sea, hay personas voluntarias que son gestoras y hay personas voluntarias que solamente hacen recogida de alimentos y entrega. Y bueno, y esa es la gestión general. No hay eso, no nos dedicamos de forma profesional ninguno de ellos, pero sí aplicamos nuestras capacidades profesionales o nuestro recorrido profesional a temas concretos de la organización. Correcto. Y a nivel de, ya un poco esto es una especie de enfoque de empresa, a nivel, es decir, de organización, en el marketing, ¿es parte vuestra intentar enfocarlos a, como decías, a crecer en Madrid, que haya otros barrios, de decir, que repliquen vuestro modelo o sois vosotros los que vais a intentar hacer crecer o crear otros? No sé si me explico. Es decir, Sí, lo entiendo. Pues nosotros ahora mismo, pues como te decía, hemos duplicado prácticamente el número de personas beneficiarias, entonces eso está genial, pero actualmente con la infraestructura que tenemos no podemos hacer frente a más personas, ni a más voluntarias, ni a más beneficiarias. Entonces, lo que sería ideal sería que gente se animase a crear diferentes núcleos alrededor de Madrid o alrededor de otras ciudades, porque esta problemática está por toda España. Entonces, desperdicio de alimento hay en toda España y personas que estén pasando por una situación de necesidad hay en toda España. Entonces, eso sería ideal, que más gente se animase, con el valor añadido de que nosotras ya hemos hecho esa primera fase de gestión, de papeleo, de constituir legalmente la asociación, entonces simplemente sería como una especie de rama. Correcto, porque al fin y al cabo lo que dices es una especie de franquicia solidaria que se puede replicar, el modelo de cómo lo estáis haciendo aquí en Madrid, se puede replicar en otras ciudades y que al fin y al cabo es eso, organización de voluntarios que entregan menús y comida a gente necesitada y por otro lado la organización de personas para acoger en los restaurantes en ese aspecto. Exacto. Y a nivel, como te estaba comentando, en el tema de los tiempos actuales, que es tan necesario, ¿se nota también por vuestra parte la gente que acude como voluntarios a nivel de personas? Sí. Hemos crecido casi por igual en cantidad proporcional de voluntarias y de beneficiarios. O sea, hay muchísima gente que se anima, sobre todo pues eso, cuando hay algún tipo de aparición en los medios o cuando la gente se entera de nuestra iniciativa, nos contactan diariamente varias personas que quieren colaborar y que quieren formar parte. Lo que nos falta un poco es esa gente que tenga un pasito más de iniciativa para crear otros núcleos en otros barrios. Para moverlo, efectivamente, porque al fin y al cabo eso de replicar implica una organización ajena a vosotros, que vosotros ya lo estáis haciendo en ese aspecto. Exacto. Y a nivel, como os estaba diciendo, de crecimiento de España, de organización, de marketing, ¿qué creéis que muchas veces igual para que se creen otras ciudades es necesario? Es decir, podrían, imagínate, en cualquier ciudad de España, nos están viendo, quieren organizar algo así, podrían contactar con vosotros para que tuvieran como una especie de know-how. ¿Cómo podemos hacer esto y plantearlo? Claro, por supuesto. Se pueden poner en contacto con nosotros, les vamos a pasar toda la información porque, como te comentaba, nosotras ya hemos tenido que hacer esa búsqueda inicial, todo el tema de gestión de papeleo, la creación de los estatutos. Hemos estado constantemente en intercambio de información con Portugal porque allí ya estaba establecido. Entonces, claro, nosotras queremos facilitar esa labor lo máximo posible y aportar toda la documentación que sea necesaria y toda la información que sea necesaria. Y de hecho, como te comentaba, en Salamanca están bastante avanzadas en ese proceso y parece que no queda mucho para que... Para que ya esté iniciado. Exacto. Perfecto. Y a nivel de los costes, por ejemplo, entiendo que tenéis como un local donde la gente pueda acudir. Sí. Ese local, me refiero, lo cubrís vosotros, los voluntarios, a nivel, quiero decir, de costes. ¿Lo ha cedido a alguien para que podáis disponer de él? Pues hasta 2020, a la vuelta de la pandemia, no teníamos local, lo cual complicaba mucho nuestra labor porque teníamos al final que actuar un poco a domicilio. Y claro, eso a nivel de gestión y a nivel de trazabilidad es mucho más difícil. Entonces, a raíz de vernos en redes o en alguna aparición en medios, un vecino del barrio de Tetuán nos cedió un local que tenía que ya no estaba utilizando.
Entonces, actualmente nosotros no pagamos alquiler, sí que tenemos que cubrir luz y agua y los gastos necesarios para el mantenimiento del local, pero actualmente no tenemos ese gasto, por ejemplo, fijo. Claro, porque al fin y al cabo es como digo, ese emprendimiento de buscar la solución a problemas que de alguna manera cuando se crea algo siempre hay una especie de estructura que mucha gente no ve ese esfuerzo adicional, es decir, ya no solo es la parte solidaria, sino que está la parte de a poco que haya un centro, hay unos gastos ahí. Exacto. Y que eso es un poco, pues que igual seguramente mucha gente que quiera verlo en otras ciudades, el hecho de que vosotros les podáis guiar y aconsejar seguramente que ayude a que se lleve, igual que en Portugal, que se han creado pues, muchísimos centros, como decías, por todo el país, estoy seguro que Madrid se va a llevar. Y nada, Andrea, me gustaría, pues si quieres dar un mensaje a la gente que os quiera apoyar, aquí tienes la campana para poder participar en esta acción solidaria. Genial, pues muchas gracias. Nada, solamente animar a la gente a que se apunte a iniciativas solidarias, que son muy necesarias, a que empiece trabajando contra el desperdicio de alimentos desde su casa, porque es una de las fuentes principales de desperdicio, y que, bueno, y que eso, llamamos a gente joven, mayor, de todo tipo, a iniciar este tipo de iniciativas, pues por eso, precisamente porque son necesarias. Y nosotras vamos a estar ahí para dar todo el apoyo que podamos y para guiarles en el proceso que ya hemos vivido y hemos servido un poco de conejillo de indias. Entonces, nada, simplemente pues, que nos sigan en redes sociales, que visiten nuestra web y que se pongan en contacto con nosotras para cualquier duda que tengan, que estaremos encantadas de solucionárselo. Pues perfecto, Andrea, muchísimas gracias por estar hoy en la campana. Espero que también que mucha gente a raíz de esto os conozca y os dé mucho apoyo a esta acción solidaria que estáis haciendo. Y nada, a todos vosotros muchísimas gracias hoy por asistir a este programa y con ese toque especial de emprendimiento solidario. Y cerramos, como siempre, con una pequeña reflexión sobre si la suerte existe, si la suerte se crea. Y como hemos visto, al fin y al cabo, detrás de todo proyecto hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, dedicación, constancia. Y lo que muchas veces se mal llama esta persona ha tenido suerte, lo que no se suele ver es que el 90% de éxito realmente ha sido fracaso, problemas que se van solucionando y que al fin y al cabo, eso último es lo que se llama el éxito. Por tanto, recordar que la suerte al fin y al cabo es crear las oportunidades que a base de trabajo y constancia acaba dando éxito. Y hoy, como hemos hablado de cómo crear dinero en el mercado forex, cómo crear riqueza en nuestra mente, en formas de trabajar, tenemos de tener en cuenta que saquemos un poquito hoy en nuestro vocabulario lo que llamamos suerte y empecemos a darnos cuenta que detrás de eso que se llama suerte hay mucha constancia, trabajo y dedicación. Os espero en el próximo programa donde hablaremos con una persona, también un invitado especial, y vamos a hablar con una persona que fue guardaespaldas de Messi y que tiene una vida que es prácticamente de película. Os esperamos en la campana. Un cordial saludo. Bullfy ha patrocinado este programa.